Sean bienvenidas mis criaturas de la noche. Otro viernes de terror y suspenso. Como vieron en la miniatura del video, hoy va a ser la primera parte de una de las historias del maestro del horror cósmico, H.P. Lovecraft. Así que apaguen las luces, colóquense sus audífonos y acompáñenme al grabado en la casa. Los amantes del terror frecuentan los lugares misteriosos y remotos. Para ellos son las catacumbas de Ptolomeo y los labrados mausoleos de tantos y tantos mundos de pesadilla. A la luz de la luna escalan las torres de los ruinosos castillos del Rin y tropiezan una y otra vez por las oscuras escalinatas cubiertas de telarañas, bajo las desperdigadas piedras de olvidadas ciudades de Asia. El bosque encantado y desolado, con sus montañas que son santuarios, merodean en torno a los siniestros monolitos que se erigen en despobladas islas. El verdadero epicurio de lo terrible, aquel que para un nuevo estremecimiento de inconmensurable horror representa el objeto principal y la justificación de toda una experiencia, existencia, aprecia por encima de todas las antiguas y solitarias granjas que se levantan entre los bosques de Nueva Inglaterra, pues en esta región donde mejor se combinan los sombríos elementos de fuerza, soledad, fantasía e ignorancia, hasta constituir la máxima expresión de lo tenebroso. El paisaje más horrible es aquel en que pueden verse a gran distancia los caminos transitados, casitas de madera sin pintar, generalmente agazapadas bajo alguna ladera húmeda, y cubiertas de hierbas o recostadas en algún rocoso macizo de dimensiones gigantescas. Durante 200 años e incluso desde mucho antes, han estado recostadas o agazapadas en aquellos parajes, mientras las enredaderas retotaban por el suelo y los árboles aumentaban de grosor y se multiplicaban por doquier. Hoy las casas están prácticamente ocultas entre incontenibles frondosidades de vegetación, veladoras mortajas de sombra, pero las ventanas de pequeña hoja siguen siendo observadas fijamente, como si parpadeaban en medio de un estupor, de tal que detuviera la locura a la vez que disipara el recuerdo de las cosas inexpresables. En tales casas han habitado generaciones de las más extrañas gentes que hayan podido poblar la tierra, dominados por creencias lóbregras y fanáticas que les llevaron a alejarse de sus congéneres y sus antepasados. Buscaron la libertad en la soledad de los yermos, allí los vástagos de una raza conquistadora crecieron en libertad sin ninguna de las limitaciones impuestas por los representantes de su especie. En patéticos servillismos se entregaron de lleno al culto de los siniestros fantasmas producidos de su imaginación. Divorciados de los avances de la civilización, toda la fuerza de estos puritanos se orientó por canales autóctonos en su aislamiento, morbosa autorrepresión y lucha por la vida en medio de una implacable naturaleza. Acabaron adquiriendo sombríos y subrepticios rasgos de los prehistóricos abismos de su fría descendencia septentrional, prácticas por necesidad y austeras por convicción. Tales gentes no hallaban agrado en sus pecados, cometiendo errores como cualquier otro mortal. Se veían forzadas por su estricto código, hasta el punto de discernir cada vez menos de lo que encubrían. Solo las silenciosas, somnolientas y conspicuas casas apartadas, frondosas comarcas pueden revelar lo que desde tiempos remotos permanece oculto. Pero poco
dispuestas como están a desaparecerse del letargo. De la ayuda olvidada raramente se muestran comunicativas. A veces uno piensa que lo más prudente sería demoler estas casas. Pues fue preciso, pues da impresión de soñar con harta frecuencia. Pues fue precisamente en uno de estos edificios desvencijados por el paso de los años donde me vi obligado a encaminar una tarde de noviembre de 1896, como consecuencia de una lluvia tan copiosa y despreciable que sea preferible cualquier refugio a tener que sufrir sus efectos. Llevaba viajando algún tiempo por la comarca del Valle de Miskatonic en busca de ciertos datos genealógicos y dada la remota, descarriada y problemática naturaleza de mi recorrido, había juzgado oportuno servirme de una bicicleta a pesar del avanzado de la temporada. En cierto momento de mi periplo me encontré en un camino aparentemente abandonado que había tomado, queriendo el atajo más corto para llegar a Arkham, cuando me vi sorprendido por la tormenta en un punto alejado de todo núcleo habitado, enfrentando a la situación de que no me quedaba otro refugio que aquel destartalado y despreciable edificio de madera, cuyas empañadas ventanas parecían parpadear entre dos grandes olmos de hojas, caídas que habían casi al pie de una rocosa montaña, aun cuando estaba un tanto lejos de lo que quedaba de una antigua carretera. No por ello la casa me impresionó menos favorablemente desde el momento mismo en que la divisé. Los cimientos que se conservan íntegros y en buen estado no se quedan mirando con tan taimada y pertinaz expresión a los viajeros que aciertan a pesar delante suyo, y en mis investigaciones genealógicas había encontrado leyendas con un siglo de antigüedad que me predisponían de entrada como lugares como aquel, pero la fuerza de los elementos era tal que tuve que dejar a un lado mis escrúpulos, y no dudé ni un instante dirigir mi bicicleta hacia la pendiente, cubierta de maleza, hasta llegar a la cerrada puerta, que de pronto me parecía tan sugestiva y encubridora. Enseguida pensé que se trataba de una casa abandonada, pero a medida que me acercaba a ella, perdía terreno mi suposición, pues aunque los senderos rebosaban de maleza, parecía conservar sus rasgos demasiado bien, como para hacer pensar en un total abandono. Así que en lugar de intentar abrir sin más, llamé a la puerta, al tiempo que se apoderaba de mí una ansiedad que resultaría difícil de explicar. Mientras aguardaba en la toca accidentada y cubierta de musgos que hacía las veces de escalón de entrada, eché una mirada a las ventanas y bastidores del montaje que había encima de mí, y que noté que aunque viejos, chirriantes y casi opacos por la arena que los cubría, no estaban rotos. El edificio pues debía estar habitado, a pesar del aislamiento del estado general del abandono en que se encontraba. Con todos mis golpes no evocaron la menor respuesta, así que tras repetir la llamada traté de abrir el herrumboso picaporte y comprobé que la puerta estaba desatrancada. En el interior había un pequeño vestíbulo de cuyas paredes estaba cayendo al yeso. A través de la puerta se filtraba un olor ligero pero particularmente insoportable. Entré sin soltar la bicicleta y cerré la puerta tras de mí. Al frente mío había una estrecha escalera flanqueada por una pequeña puerta, seguramente debía conducir al sótano, mientras que a la izquierda y a la derecha se veían sendas puertas cerradas que daban a otras tantas habitaciones de la planta baja.
Tras apoyar mi bicicleta contra la pared, abrí la puerta situada a la izquierda bajo en las que apenas entraba luz a través de sus polvorientas ventanas, y esto aumentaba con la mayor desnudez y primitivismo inimaginable. Daba la impresión de tratarse de una sala de estar, pues había una mesa, varias sillas y una inmensa chimenea, y la repisa hacía tic-tac un antiguo reloj. Apenas había unos cuantos libros y papeles en la oscuridad. Reinante difícilmente podía distinguir los títulos. Lo que más me interesaba de aquel lugar era el aire arcaizante, perceptible en cualquier detalle, por mínimo que fuese. En la mayoría de las casas de la comarca había encontrado abundantes reliquias del pasado, pero en esta la antigüedad era sorprendente y total. En toda la habitación no conseguí localizar solo un artículo de fecha, indudablemente por revolucionaria. Sí que el mobiliario no hubiese sido tan humilde. Aquel lugar había constituido el paraíso de un coleccionista. Mi aversión, suscitada en un principio por el desolado exterior de la casa, fue un aumento a medida que recorría la mirada tan singular vivienda. No sabría decir qué era exactamente lo que me inspiraba temor o desataba aquella casa, pero había algo en aquella atmósfera que me recordaba una fragancia de época licenciosa, ignominiosa brutalidad, y de secretos que era mejor regalar al olvido. No tenía ganas de sentarme, así que me puse a dar vueltas y examinar de cerca los objetos que había advertido al entrar. El primer objeto que atrajo mi curiosidad sobre la mesa y presentaba tan antediluviano aspecto que me sorprendí de verlo. Fuera de un museo biblioteca estaba encuadernado con guarniciones de metales, encontrado en excelente estado de conservación. No resultaba nada conveniente encontrar semejante volumen en tan humilde vivienda. Mi sorpresa fue aún mayor cuando la abrí por la primera página, pues resultó ser nada menos que la descripción de Pigafetta, de la región del Congo, escrita en latín a partir de las observaciones recogidas por el marinero Lope e impresa en Frankfurt en 1598. Había oído en repetidas ocasiones de aquella obra, con sus curiosas ilustraciones, obra de los hermanos Brie. Si quieren saber qué le pasó al final de la historia, no se olviden que se va a subir el próximo viernes, igual a esta misma hora, a las 7 p.m. Yo soy su amigo el Dr. Nightmare, que como siempre les desea que tengan buenas noches y que cada una y todas de sus pesadillas se hagan realidad. Hasta un próximo episodio.